Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. La noticia del momento: el fiscal general del Estado, Wilson Toainga, renunció esta tarde. Todavía no están claras las razones de su dimisión. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y a propósito de renuncias, hoy se registraron 2 nuevas bajas en el gabinete del presidente Daniel Noboa. Ya les damos detalles. Empezamos. Esta tarde Wilson Toainga renunció al cargo de fiscal general del Estado. Carlos Leonardo Alarcón asume como fiscal general del Estado encargado tras la renuncia de Toainga. El crimen organizado transnacional. A través de esta carta difundida la tarde de este viernes en la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado, se conoció la renuncia irrevocable de Wilson Toainga. Toainga fungía como fiscal general del Estado subrogante, cargo que asumió el pasado 21 de mayo. En la misiva, el ahora exfiscal general aseguró que su dimisión busca evitar que el ejercicio prolongado de prórroga en funciones se torne ilegítimo o sea malinterpretado. Se refirió también a la administración institucional, indicando que la gestión se ha llevado adelante con los recursos personales y técnicos disponibles, además del apoyo de la cooperación nacional e internacional, a pesar de los escasos fondos estatales asignados. El exfuncionario fue designado como fiscal general subrogante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en abril de 2019 hasta abril de 2025. Una vez concluido ese plazo, sus funciones fueron prorrogadas tras un pronunciamiento emitido por la Procuraduría General del Estado en febrero de este año, por lo que asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado desde el 21 de mayo, luego de la renuncia de la titular Diana Salazar. Wilson Toainga informó que seguirá desempeñando sus funciones como agente fiscal de primer nivel en la unidad o lugar donde la Fiscalía General del Estado las requiera. Ante la renuncia de Toainga, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón Argudo asumirá su reemplazo como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a un nuevo fiscal general titular. Joana Ramos, Teleamazonas. Y a través de redes sociales oficializaron su renuncia Ariana Tanca, viceministra de la Mujer y Derechos Humanos, y José David Jiménez, viceministro del Deporte. Desde noviembre de 2023, Tanca se desempeñó como titular del Ministerio de la Mujer, entidad que se fusionó al Ministerio de Gobierno en julio de 2025, por lo que asumió el viceministerio. Mientras Jiménez fue ministro del Deporte encargado tras la renuncia de Andrés Gushmer de agosto de 2024 a marzo de 2025 y tras la fusión de esta cartera con la de Educación, asumió como viceministro. El exdirector regional del Trabajo, Cristian Marín, formalizó en la Fiscalía la denuncia por tráfico de influencias en contra del ministro de Trabajo, Harold Burbano. El ministro asegura que no presionó a nadie para que se levante el impedimento a Álvaro Rosero. Harold Burbano apenas lleva 3 días como ministro del Trabajo y ya deberá enfrentar una demanda penal por presunto tráfico de influencias. El ministro de Trabajo, de forma prepotente, de forma altanera, y puedo sustentarlo en cualquier instancia, donde me exigía de que le levante una prohibición de ocupar cargos públicos a favor del señor Rosero. Es Cristian Marín, exdirector regional del Trabajo en Pichincha, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra del recién posesionado ministro del Trabajo, Harold Burbano. Marín afirma haber recibido presiones por parte de Burbano para levantar la prohibición de ejercer cargo público que pesaba en contra de Álvaro Rosero, quien renunció a su cargo de ministro de Gobierno antes de ser posesionado. Se entró en el espacio de la regional a exigirme, a pedirme, diciendo que era ministro de Trabajo y que era una orden de arriba. ¿Pero arriba de quién? Relato que fue calificado por el ministro Burbano como doméstico. Niega haber usado su cargo para pedir que dicho impedimento se levante, pues se trata de un proceso ordinario, aseguró. Es que yo no puedo disponer nada, todo está automatizado. Llega la persona, presenta un formulario que está en la página web, adjunta el requisito que es que ya no tenga la deuda en el sector público o cualquier tipo de prohibición que está en la ley, y la habilitación es inmediata.
inmediata, no hay que disponerle a nadie que haga nada. Por eso es que me parece que es algo súper doméstico. Sobre la prohibición que se levantó y que le permitirá a Álvaro Rosero ser funcionario público no se dijo mucho. Según Burbano, es un proceso que puede demorar solo 15 minutos. Seguramente habrá cuestionamientos si pagó o no pagó la deuda. Yo no soy competente para responder esas preguntas. Claramente eso se hizo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en otras instituciones. Yo lo que hice, yo digo, hablando como ministro de Trabajo en el marco de toda la institución, el funcionario que recibió el trámite lo que hizo fue revisar que el certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social diga que el señor Rosero no tuvo impedimento. Explicación que incomodó a la mesa. Aquí lo primordial no es si él renunció o si le despidieron. Aquí lo que es importante es conocer si hubo o no un posible tráfico de influencias. Está firmando un delito. Y si yo le pregunto a usted... Posible tráfico de influencias. No, ahorita lo dice porque yo lo dije. Cuando hice mi intervención dije de presuntamente, hablo de posiblemente. Hay un delito. No estoy afirmando, estoy diciendo que puede haber un posible tráfico de influencias. Esta fiscalización, la comisión no prevé levantar un informe. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y en 24 meses, Daniel Noboa designó a 7 ministros de gobierno en medio de hechos violentos y actos terroristas. Esa cartera de Estado es cuestionada por la inestabilidad y el indeterminado Plan Fénix. Ubicada a la izquierda de Daniel Noboa y como parte del primer gabinete de Estado, la abogada y doctora en ciencias jurídicas Mónica Palencia asumió el Ministerio de Gobierno en noviembre de 2023. Palencia, nacida en México, pero nacionalizada en Ecuador, lideró el Plan Fénix. Además, asumió la declaratoria de conflicto armado interno, respaldó la detención de Jorge Glass en la Embajada de México en Ecuador y lideró el Ministerio del Interior. Dejó la cartera de gobierno y pasó al Ministerio del Interior tras 5 meses de gestión. El segundo ministro de gobierno de Daniel Noboa fue el empresario Michel Sensi Contugui, quien previo a su designación era director del Centro de Inteligencia Estratégica. En 4 meses, Sensi Contugui continuó el Plan Fénix, todo mientras los hechos violentos incrementaban. Tras la salida de Sensi Contugui, en agosto de 2024 asumió el Ministerio de Gobierno el abogado Arturo Félix Wong. Él inició su periodo reformando el artículo 1 del decreto 75 del expresidente Guillermo Lasso, que trataba de la seguridad ministerial. Su gestión se desarrolló en medio de polémicas y sobresaltos políticos. Como pueden darse cuenta, tratan de desestabilizar el país, entonces por eso nosotros no vamos a permitir. Después de 3 meses, salió del cargo. En noviembre de 2024, Noboa designa a su cuarto ministro de gobierno, José de la Gasca, abogado de profesión y máster en criminalística y ciencias forenses. De la Gasca fortaleció la gobernabilidad nacional. Además, lideraba la comitiva de gobierno en el exterior. Luego de 8 meses, en noviembre de 2025, asumió el Ministerio de Gobierno Zaida Rovira, exministra del MIES y exgobernadora del Guayas. Rovira fue la cara social del gobierno de Noboa al liderar la entrega de bonos y ayudas sociales, mientras la violencia en el país continuaba. El paso de Rovira en el ministerio fue de 4 meses. Con el resultado negativo de la consulta popular, el gabinete ministerial de Noboa tuvo cambios, entre esos el Ministerio de Gobierno. El 18 de noviembre se dio a conocer que el periodista Álvaro Rosero era el nuevo ministro de Gobierno, el sexto de Daniel Noboa. Tras la designación de Rosero, se conoció el impedimento legal que tenía. Un día después, este fue suprimido. 48 horas después de la designación de Rosero, este dimitió al cargo, alegando que su perfil despertó temor en la ciudadanía. Inmediatamente, desde el Ejecutivo se designó como séptima ministra de Gobierno a la asambleísta Natalie Morillo, quien obtuvo el curul por el movimiento Construye. Luego de discrepancias pasó a la bancada oficialista ADN. Morillo ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La ahora ministra de Gobierno fue directora de comunicación del Ministerio del Interior durante la gestión de María Paula Romo y Patricio Carrillo. Erika Vera, Teleamazonas. La delegación de los mensajes del gobierno a actores políticos y sociales genera debate entre analistas. Algunos incluso califican como una confusión de roles que haya sido el presidente de la Asamblea y no el presidente de la República quien enfrente los resultados electorales.
Esta es la imagen, el silencio que luego fue encarado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la jefe del bloque y el presidente del Legislativo, Nils Olsen. Definitivamente no es un revés. Y con esto varias rectificaciones por hacer. Para el analista en comunicación política, Andrés Seminario, quienes debieron estar sentados y enfrentar este momento comunicacionalmente, debieron ser otros. Le correspondía a alguien que represente el Ejecutivo, desde la vocera de Carondelet o la ministra de Gobierno en su momento, o incluso la vicepresidenta. Y aquí otras posturas. Para el asambleísta del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, Olsen confundió los roles. Ahí usted tiene la primera muestra que ellos todavía no debió salir él. Porque él representa otra función del Estado. Se supone que es autónomo e independiente del Ejecutivo. Siendo esto una práctica que para Enrique Herrería no es de asombro, pues recuerda claramente el agradecimiento que le dio el presidente de la República a Olsen por su ciega incondicionalidad. Él no puede hacer de vocero del señor presidente de la República por amigo que sea. No puede estar dando explicaciones de una derrota electoral que corresponde a la iniciativa del presidente de la República. Quien desde ahora tendrá que reivindicarse comunicacionalmente. Es así que Seminario detalla que endosar o delegar la comunicación de gobierno a actores políticos o sociales podría salir caro. Hay un aforismo que dice, si usted no dice lo que es y hace, otros dirán lo que no es y no hace. Porque cuando hubo esa ausencia en medios masivos, la gente empezó a pensar, no, aquí falta el presidente, si no escuchemos lo que dice el presidente de la Asamblea o escuchemos lo que dice el influencer. Construyéndose así tal vez una narrativa bastante abrumada en medio del Ejecutivo, que luego tocó rectificar con otro discurso. Astrid Singh de Teleamazonas. Con fe, promesas y agradecimientos, decenas de fieles ya iniciaron la romería hacia la Virgen del Quinche. Esa tradición, con más de 400 años de historia, comenzó esta tarde y se extenderá durante toda la madrugada del sábado. Ismenia Solórzano nos tiene más detalles. Ismenia. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. Oficialmente a las 6 de la tarde se han cerrado ya las vías principales para que los fieles y devotos puedan cumplir con este trayecto. Y a esta hora, pasadas las 8 de la noche, podemos comentarles que desde este punto, Calderón al norte de Quito, ya se intensifica poco a poco la peregrinación hacia el santuario de la Virgen del Quinche. Ya los primeros grupos de fieles, como podemos observar en las imágenes, avanzan por estas rutas, algunos en familia, otros como parte de grupos parroquiales o como una promesa personal. Hay presencia policial, presencia de la AMT también y puntos de hidratación. De hecho, las autoridades en este recorrido, tanto de hoy como mañana, estiman la llegada hacia el Quinche de más de 80,000 ciudadanos. María Gracia Chacón preparó un reportaje que lo vamos a ver a continuación. Miles de feligreses asistieron la mañana de este viernes al santuario de El Quinche para rezar y agradecer. Allí se llevó a cabo la solemne Eucaristía de fiesta de la presentación de la Virgen de El Quinche. La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa. Las peregrinaciones este fin de semana serán 21 y 22, pero se ha mantenido la fiesta litúrgica de la Virgen en el día de hoy, 21 de noviembre. Debido a la Eucaristía en los alrededores del santuario, desde temprano se podía observar una alta afluencia de personas. Asimismo, los fieles se mantienen en el lugar para ser parte de la romería de la Virgen de El Quinche y escuchar la primera misa, que se celebrará a medianoche. A la tarde llegué aquí. ¿Desde dónde viene? Desde el Carmen. Prometí caminar a la caminata de la Virgen, vine a eso. Agradecerle a la Virgen Santísima. ¿Cuántos años más o menos ha venido? Ay, unos 30 años. Empieza la primera misa a las 12 de la noche y después cada hora. Así será este viernes y también este sábado. Los 2 días la romería es de 6 de la tarde hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente. Normalmente entre 70 a 80,000 personas caminan siempre hacia el santuario de la Virgen. Debido al alto número de fieles que se prevé caminen hacia el santuario, partiendo desde distintos puntos, la Policía Nacional realizará controles con más de 1.600 uniformados. El más concurrido tradicionalmente es el tramo Calderón, La Victoria, Guayabamba, El Quinche. Específicamente en el distrito Calderón contamos con 262 efectivos policiales, desde el centro comercial El Portal hasta el sector de La Victoria. La romería hacia El Quinche tiene más de 400 años. Es la segunda peregrinación más grande del país después de la Virgen del Cisne en Loja. María Gracia Chacón, Teleamazonas.
Bien, esa es la información. De esta manera es como avanza la romería hacia la Virgen del Quinche y según las autoridades se estima que la afluencia de ciudadanos sea mayor pasadas las 12 de la medianoche. Nosotros continuaremos en este punto para llevarles más detalles en las próximas emisiones. Que tengan una buena noche. Igual para ti, Ismenia, gracias por la cobertura. Buenas noches. Pausa, amigos, volvemos. Seguimos, amigos. Del Consejo Directivo del IES cuenta solo con uno de sus 3 representantes tras la renuncia del presidente Edgar Lama. El incumplimiento de requisitos para ejercer el cargo por parte de los vocales suplentes deja en acefalía a la entidad. La crítica situación que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no termina con la crisis en la red de salud de la entidad y su millonaria deuda con prestadores externos, sino que se profundiza con la acefalía del Consejo Directivo. Tras la renuncia de Edgar Lama a la presidencia, su vocal alterna, María Gracia Espinosa Molina, es quien debería asumir el cargo. Sin embargo, no solo que no se ha pronunciado, sino que no cumple con los requisitos para ejercer la función, pues según los registros de la CENESID, Espinosa no tiene los 10 años de experiencia. A ello se suma la ausencia del representante de los afiliados, pues tras la destitución de Mercy Maldonado, la posición quedó vacante. Pero aquí, otro problema. No hay una norma para que se pueda realizar el proceso de designación. No está regulado el procedimiento, entonces no se puede realizar una nueva designación. En este momento la vocalía se encuentra en acefalía, no hay quien vea y vele por los recursos de los asegurados. Seguimos en crisis, todo está direccionado. Sin embargo, Lama aseguró que este proceso de designación no tardará. Estamos en proceso de encontrar la forma. Yo ya he tenido los acercamientos correspondientes con CNE para poder coordinar este proceso de elección, que esperamos que sea rápido como democrático. Calculo alrededor de unos 2 meses. Con esto, el Consejo Directivo del IES se queda solo con la representante de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez, quien, por ejemplo, votó en contra de la compra centralizada de medicamentos y el proceso de contratación con CNT por $37,7 millones para modernizar el sistema de información hospitalaria. Y aquí se revela otro punto crítico. Cuando hay un cambio del presidente del Consejo Directivo del IES, pues hay cambios en todos los cargos, desde el director general hasta los directores de los seguros especializados. Ahora habrá que esperar que el presidente Daniel Noboa designe al nuevo titular y suplente de la entidad, pues tras una reforma a la Ley de Seguridad Social de octubre de 2025, esta facultad pasó a manos del Ejecutivo, por lo que ya no se requiere de una terna que sea aprobada por la Asamblea Nacional. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Y el asesinato de un ex juez de Guayas en la vía La Costa encendió las alarmas en Guayaquil. El crimen se suma a una jornada marcada por varias muertes violentas en el puerto principal y en Durán. El ex juez de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Luis Zambrano Ventimilla, de 49 años, fue asesinado cerca de las 7:30 de la mañana de este viernes 21 de noviembre, en el kilómetro 10 de la vía La Costa. Él conducía en su vehículo en sentido Chongón-Guayaquil cuando fue atacado a tiros a la altura de la urbanización Puerto Azul. Su identidad fue confirmada a este noticiero por familiares y allegados, quienes acudieron al sitio cerca de las 9 de la mañana. Los impactos de bala hicieron que perdiera el control del auto y se estrellara contra un poste, quedando sobre el parterre que divide la vía principal del carril de servicio. Aunque la Policía Nacional no ofreció declaraciones hasta el cierre de este reportaje, la ATM confirmó haber escuchado al menos 4 detonaciones. Pero no fue el único hecho violento en el puerto principal. La noche del jueves 20 de noviembre, alrededor de las 9, en el sector Vergeles, norte de Guayaquil, un hombre fue asesinado por un sujeto a bordo de una motocicleta. La víctima aún no ha sido identificada. Ese mismo día, pero más temprano, en Durán, varios ataques armados se registraron en diferentes sectores del cantón ferroviario, dejando como saldo 4 menores de edad asesinados. En el primer ataque, un hombre de 20 años y un niño de 5 recibieron disparos desde el exterior de su vivienda. El menor falleció. En la ciudadela Abel Gilbert, 2 mujeres de 17 años fueron asesinadas, mientras que en el sector Divino Niño, otra balacera dejó como víctima mortal a una niña de 11 años. Eber Moreira, Teleamazonas. Ecuador podría terminar 2025 con más de 9.000 muertes violentas, una cifra nunca registrada. La captura de cabecillas de grupos terroristas y la fragmentación de bandas criminales son algunos de los factores que inciden en el incremento de la violencia.
El 2025 está a poco de convertirse en el año más violento de Ecuador. Entre enero y octubre el país registra más de 7.000 muertes violentas. Esta cifra ya supera el total de homicidios reportados entre enero y diciembre del 2024, que fue de 7.063. Analistas no descartan que este año cierre con más de 9.000 muertes violentas a nivel nacional. Vamos a cerrar aproximadamente con 9.300 homicidios y mantenemos el promedio de 25.5 homicidios al día. La captura de cabecillas de grupos terroristas, la fragmentación de bandas criminales y que Ecuador continúe siendo una zona de tránsito de cocaína son los principales factores que inciden en el incremento de la violencia en las calles del país y también en los centros carcelarios, afirman especialistas. Y aquí una de las cosas fundamentales y determinantes es la captura de los cabecillas, que ya este gobierno ha logrado más de 20 capturas. Pero lamentablemente el sistema de justicia en el Ecuador no está generando tracción y no está tomando medidas efectivas. Notorio que la SNAI lamentablemente está dentro de estos vínculos del crimen organizado y la corrupción. Un plan de seguridad integral que incluye el refuerzo de seguridad en las fronteras para evitar el ingreso de armamento y droga, junto a la implementación de un departamento policial especializado en combatir el crimen organizado. Constan entre las acciones que sugieren los analistas para disminuir el índice de violencia en las calles del país y en los centros penitenciarios. ¿Qué es lo que se plantea frente a la entrada de drogas de Colombia? ¿Qué política tenemos frente al lavado? Creo que es muy necesario tener inclusive un departamento especializado dentro de Policía Nacional para el combate efectivo contra el crimen organizado. Italia lo hizo, ellos tienen 3 fuerzas. La docente y especialista en crimen organizado, Michelle Maffei, asegura que el triunfo del no en la pregunta A del referéndum no debería ser visto como un freno a la cooperación internacional en materia de seguridad, sino más bien una oportunidad para reforzar ese apoyo. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y los vecinos de la Villa Flora, en el sur de Quito, denuncian que delincuentes se camuflan entre los pasajeros del transporte público para robar en paradas y calles aledañas, por lo que piden a la Policía Nacional ejecutar acciones efectivas para evitar hechos delictivos. Los asaltos ocurren a diario según los vecinos de la Villa Flora en el sur de la capital. Y es que según cuentan los delincuentes, se mezclan entre los pasajeros del transporte público y aprovechan las paradas del sector para cometer los robos. Mañana, tarde y noche, madrugan desde las 5:30 de la mañana a atracar a estas personas. Y en la noche igualmente, hasta las 8 o 9 de la noche. Las modalidades que utilizan quedan registradas en cámaras de seguridad. Los delincuentes arranchan pertenencias al descuido o rompen los vidrios de los vehículos para sustraer objetos. Son un grupo grande, entre 8 a 15 personas, las cuales se dedican a delinquir aquí en el sector. El uno se sube a robar, le pasa el teléfono o el objeto robado a otra persona, se cambian de ropa y con eso, cuando ellos los cogen, ya no tienen nada en las manos. Los moradores piden mayor atención a la Policía Nacional. Aseguran que aunque han reportado estos hechos a través del chat de seguridad del sector, no han visto acciones concretas para disuadir la delincuencia. Usted está con el teléfono en la calle, le van jalando, o sea, no puede tener nada afuera. Que haya más patrulleros, más policías en las calles, porque como usted ve, no hay casi nadie en las calles de los policías. La policía está atenta aquí, la policía tiene que estar aquí atenta. Intentamos contactarnos con la policía del distrito Eloy Alfaro, pero no hubo respuesta. Que hubiera una ley que a estos les coja, les tengan siquiera unos 5, unos 6 años, ahí algo siquiera que se reforme esto. Y si no, esto no tiene componente. Por ahora, los vecinos esperan que al hacer públicos los videos, los ciudadanos estén alerta cuando transiten por la zona. Esto mientras aguardan que los operativos y la presencia policial se haga presente en el sector. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Más noticias de acceso a medicamentos y un registro de pacientes es lo que pide el Frente de Enfermedades Raras del Ecuador a la Asamblea. Entregaron a la Comisión de Salud insumos para la elaboración de un proyecto de ley para este tipo de patologías. Edwin Solano es el padre de Isabelita, de 5 años. Ella sufre de atrofia muscular espinal, una enfermedad catalogada como rara, catastrófica y degenerativa. Este 5 de diciembre su hija debe colocarse el medicamento que le permite tener una vida estable. Sin embargo, faltan 15 días y en el hospital ya le han dicho que no hay el medicamento. Y no se ha hecho ni el proceso de compra.
cada 4 meses. Y es una enfermedad muy costosa que está fuera del alcance de nuestros bolsillos, porque cada dosis de nusinersen tiene un costo aproximado entre 80 y 90 mil dólares. Edwin llegó este jueves a la asamblea con un grupo de organizaciones sociales que conforman el Frente Nacional de Enfermedades Raras del Ecuador. Acudieron con un pedido puntual, una ley que les garantice el acceso prioritario a los servicios de salud y el presupuesto permanente. Diagnóstico temprano, equipos multidisciplinarios de médicos, presupuesto para enfermedades raras, un presupuesto perenne que no sea el que está pegado al presupuesto general del Estado, sino un presupuesto que conlleve que solo sea para enfermedades raras. La propuesta de ley fue entregada a la Comisión de Salud de la Asamblea. En ella plantean, por ejemplo, la creación de un registro único de pacientes con estas patologías que en gran porcentaje no tienen cura. Pero podemos comenzar con lo que tenemos. Nosotros, las organizaciones de pacientes, tenemos entre 3.000 y 4.000 pacientes ya detectados en el Ecuador. Queremos darle visibilidad a nuestros pacientes, que no porque sean raras, no hay pacientes, tenemos muchos pacientes. La Fundación Manitos de Amor, tenemos 130 pacientes. En el Ecuador hay un listado de 106 enfermedades reconocidas como raras, pero no hay cifras actualizadas de quienes la padecen. Por ello, el pedido de una ley que les identifique y que les garantice el acceso a salud. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Este viernes se cumple un mes del fallecimiento de la artista ecuatoriana Paulina Tamayo. Sus fanáticos la recuerdan con cariño, mientras que sus hijos cumplen con los deseos de la grande del Ecuador para su homenaje. Sin duda, para hablar de Paulina Tamayo tenemos que iniciar con esta melodía. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo. Una de las más representativas de su carrera y por la que decenas de fans a un mes de su partida la recuerdan. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas? Me encanta la música de ella. ¿Cuál es su canción favorita? Que dice que el hijito se le va, porque yo también tengo una nieta que se fue. Lloro. No te dejes. Agobiar por la tristeza. Nostalgia con la que sus dos hijos también la recuerdan. Ambos nos reciben en la cafetería de Paulina, ubicada en el norte de Quito. Y allí nos cuentan sobre la impecable trayectoria de su madre. Si bien es cierto, tuvo 55 años de trayectoria, pero de vida creo que los vivió el doble, porque nunca paró, siempre estuvo en viajes, en giras, en producciones. Mi mami pudo tener una carrera internacional. Diré que hubo noches que te adoré con locura, nadie sabrá que en tus brazos rendida de amor me quedé dormida. Pero el dolor también trajo consuelo. En este mes de partida sus hijos han cumplido la voluntad de su madre. Una de ellos se concretará este sábado con el lanzamiento de su disco póstumo, titulado Paulina Eterna. Tiene 11 colaboraciones internacionales, entre ellos Los Jarcas de Bolivia, Alberto Plaza de Chile, Eva y John de Perú, Los Panchos de México, Alcia Costa de Colombia y muchos más. Y sale a la venta el día sábado, después de terminar la misa de mes de mi mamita. Además tienen planificado un homenaje para el próximo 27 de noviembre y de hecho la propia Paulina les dijo a qué artistas invitar. Ella nos habló si es que había un homenaje, le gustaría que sea en el Teatro Nacional Sucre. Estará Edguiter Palacios, está también Nelsito Maldonado y sus dos compañeras infallables también, Margarita Lazo y Patita del grupo Quimera. Incluso los hermanos debutarán esa noche. Y sabes que eran uno de los sueños de mi mami, que los dos continuemos el legado, tanto en escenarios como también haciendo producciones, destacando la música nacional. Te hayas ido. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas.